Hola, hoy tenía pensado grabar un video y como es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, vamos a aprovechar y vamos a hablar sobre las mujeres y las niñas en la ciencia. Se sabe que en la ciencia, como en muchos otros aspectos, la mujer históricamente tuvo un rol bastante relegado a causa del machismo que históricamente estuvo imperando en la sociedad. Pero, a pesar de esto, también hubo algunas mujeres que sobresalieron en el ámbito de la ciencia. El ejemplo más conocido, por ejemplo, es el de Marie Curie, o Madame Curie, una física y química polaca que se casó con otro físico también y juntos investigaron el fenómeno de la radioactividad y también ella descubrió dos elementos, el radio y el polonio. Pero a pesar de que es la más conocida, tampoco es la única. Podemos mencionar, por ejemplo, a Hipatia de Alejandría, la primera mujer científica, o una de las primeras, en los tiempos de la antigua Grecia, que inventó un aparato para medir la densidad de los líquidos, mejoró el astrolabio y también era maestra. Si nos vamos ya a un tiempo un poco más moderno, en lo que es el siglo XVIII, tenemos por ejemplo a Ada Lovelace, que inventó la máquina analítica, que vendría siendo como la tatarabuela de las computadoras actuales, y fue la que escribió el primer programa de cómputo, y que además previó que se podían hacer un montón de cosas con programas así, lo que actualmente son las computadoras, celulares, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos mencionar, por ejemplo, a Emmy Noether, creo que lo pronuncio bien, que fue una física y matemática, la ídola de Albert Einstein, que desarrolló el teorema de Noether, que dice que por cada simetría derivada de un sistema físico hay una conservación, algo que se conserva. Posiblemente hablemos en otro video. También está, por ejemplo, Maria Telx, que inventó un sistema para potabilizar el agua de mar, sacándole la sal, y también lo que vendrían siendo paneles solares. Por ejemplo, también está Cecilia Payne-Gaposchnik, que fue la que descubrió cómo estaban compuestas las estrellas. Antes se pensaba que el Sol, por ejemplo, tenía una composición bastante similar a la de la Tierra, pero ella fue la que descubrió que está formado en su mayoría por hidrógeno y helio, en su tesis universitaria que es catalogada como la más brillante de la historia. También, por ejemplo, está Rachel Carson, que era una bióloga que hizo varias investigaciones sobre los pesticidas y logró que prohibieran el DDT, un pesticida bastante peligroso para las personas también. Una algo más conocida es Rosalind Franklin, que descubrió que el ADN era una doble hélice, la estructura de la molécula del ADN, antes de que fuera publicado, que de hecho no le dieron mérito a ella hasta bastante después. O por ejemplo Lisa Meitner, que investigó los procesos de fusión y fisión nuclear y la radioactividad y formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear. Un caso bastante conocido, reciente, actual, es el de Jane Goodall,
que investiga que investiga los simios, los primates, y descubrió cosas como que usan herramientas que se parecen bastante más a nosotros de lo que pensamos. También, por ejemplo, está la china Zhao Langwu, que ayudó a descubrir el mesón Higgs, y eso ayudó indirectamente al descubrimiento del gluón, del quark encanto e incluso del bosón de Higgs. También, por ejemplo, podemos mencionar a Jennifer Doudna, que descubrió que con unas moléculas llamadas Clipper, se puede editar y reparar cadenas de ADN, lo que puede significar cura de algunas enfermedades genéticas. También, por ejemplo, está Katherine Johnson, que es un poco más conocida, que trabajó en el equipo que logró llevar a una persona a la Luna y fue la que calculó la trayectoria del Apolo 11. O sea, la que calculó cómo tenía que viajar el cohete. Y también un caso de una persona que no hizo tantos aportes importantes, pero que es interesante recalcar la historia de ella, es por ejemplo Sophie Germain, una matemática que pasó por un montón de problemas para poder trabajar en la matemática y después en la física y en la astronomía. Sus padres no la dejaban estudiar matemática, tenía que estudiar a escondidas. Se hizo pasar por hombre para poder entrar en la universidad. Se hizo pasar por un exalumno del físico Lagrange. Se mandaba cartas con él y después se reunieron. Él descubrió que no era con quien estaba hablando, sino que era otra mujer que tuvo que hacerse pasar por hombre para poder estudiar y la llevó a estudiar en otro círculo de matemáticos. Conoció ahí también, por ejemplo, al famoso Carl Gauss, ante el cual también tuvo que hacerse pasar por hombre, porque si no pensaba que no publicaría sus trabajos. Después, mucho después de esto, de un montón de investigaciones que hizo, la universidad en la que estudió se estuvo negando bastantes años al pedido de Gauss de darle un título honorífico, precisamente porque era una mujer. Después se lo dieron, pero bastante después de que muriera. Como vemos, la ciencia tampoco está libre del machismo y de la discriminación en varios ámbitos también, pero por suerte también hubo bastantes mujeres que pudieron hacer aportes fundamentales en el ámbito científico y demostrar que no solo sirven para cocinar y planchar. También, por suerte, ahora la situación está cambiando un poco y cada vez hay más mujeres científicas que hacen también aportes interesantes, importantes. ¿Quién sabe? Tal vez alguna de ustedes que esté viendo este video sea la siguiente Marie Curie o la siguiente Nether.